Buenas tardes. Bueno, la idea o el objetivo de la presentación es mostrarles una parte de los procesos que se manejan en la mejora de procesos en una organización. En este caso es el proceso de gestión de riesgos. Y el objetivo es que conozcan, de alguna manera una introducción, qué es la gestión de riesgos y para eso pues algunos conceptos generales sobre la gestión de riesgos, cómo se aplica o cómo se implementa el proceso de gestión de riesgos en toda la parte de desarrollo, de software, de adquisición, como hablaba Jess hace un momento. Y les mostraré una propuesta que ha sido parte de la tesis doctoral que desarrollamos en la cátedra, en el grupo de investigación en la Universidad Politécnica de Madrid. Además, un avance que hemos hecho en conjunto con la Universidad Politécnica de Madrid, ya trabajando desde el grupo de investigación Arcadios en Medellín. Bueno, para hablarles un poco, entender un poco qué es la gestión de riesgos, necesitamos conocer unas definiciones básicas sobre las cuales pues voy a pasar muy rápidamente. ¿Qué es el riesgo? El término de riesgo realmente. Y es comprender sobre todo que el riesgo nos da un indicador, nos dice cómo podemos estar frente a alguna situación. Yo normalmente pongo un ejemplo diferente a lo que tiene que ver con software y es en la vida diaria estamos sometidos a diferentes riesgos y nosotros siempre estamos buscando que haya un indicador que nos diga cómo hacer para disminuir esos riesgos en la vida. Entonces, en los proyectos de software y en los proyectos de cualquier tipo de organización se deben gestionar esos riesgos porque está en juego realmente la vida del proyecto. Y para poder gestionar esos riesgos, pues debemos saber qué amenazas existen alrededor de eso que hemos identificado como un riesgo o definido como un riesgo. Y aquí hay algunos ejemplos, como el caso de la criminalidad, los sucesos físicos, en el caso de una organización, qué tipo de riesgos qué tipo de amenazas pueden alterar una organización. Para poder enmarcar el riesgo no es necesario solamente analizar las amenazas, sino también analizar cuáles vulnerabilidades están afectando la organización. Con esos dos factores nosotros podemos definir un indicador que nos diga cómo, en términos de probabilidad, cómo está el riesgo en una organización. Entonces, con esos factores, esas primeras definiciones que tenemos en cuenta, podemos gestionar los riesgos. Y para gestionar los riesgos, pues se hacen diferentes fases en cualquier ámbito, en el ámbito de cualquier proyecto, no necesariamente un proyecto de software. 4 fases generales que normalmente se utilizan en cualquier tipo de gestión de riesgos, analizando vuelvo y les repito, los conceptos que hemos visto antes. ¿Cuáles son esas fases? Es hacer un análisis de esos riesgos, hacer una clasificación que nos permita priorizar los riesgos y establecer unos mecanismos de reducción y control de esos riesgos. Entonces, en cualquier proyecto que queramos gestionar los riesgos, debemos contemplar de alguna manera esas 4 fases generales. Sin embargo, en el proceso de gestión de riesgos, el CEI ha hecho grandes propuestas que están ya enfocadas a implementar la gestión de riesgos en ámbitos de software. Seguimos con esas 4 fases generales que les acabo de presentar, pero además hay un paradigma que a continuación les describo. Ese paradigma está enfocado en esas 4 fases, en analizar los riesgos de tal manera que se permitan analizar esos conceptos básicos que les mostré al principio, las amenazas, las vulnerabilidades, para clasificarlos y priorizarlos. Todos saben que hacer una gestión de riesgos es bastante complejo y sobre todo costoso para un proyecto y para una organización. Entonces, clasificarlos y priorizarlos implica que no nos vamos a dedicar a establecer planes y estrategias para todos los riesgos, sino para los más importantes, y el resto del tiempo los vamos a vigilar para que no vayan a afectar drásticamente el alcance de los objetivos de un proyecto. Luego están pues esas estrategias que les digo de reducción y control de los riesgos. Entonces, teniendo en cuenta esas 4 fases, el CEI propone un paradigma de gestión de riesgos que involucra esas 4 fases, pero que cuando hablamos del ámbito del software, entonces ya lo especifica y lo aplica a esta parte. Entonces ahí se amplía un poquito sobre las fases
y ya no hablamos solamente de esas 4, sino que hablamos de una fase previa que es la identificación del riesgo, como el punto de partida. Es decir, sí, es lógico, si yo voy a analizar un riesgo, debo identificarlo primero. Entonces él se hace énfasis en que identificar el riesgo antes de analizarlo es clave y es un punto de partida. Luego establecer una etapa de análisis, y ese análisis ya será en el sentido de la priorización, de la clasificación y sobre todo cuando se tengan los datos hacer un análisis cuantitativo. Luego una planificación de cómo voy a hacer para darle gestión a esos riesgos y hacer un seguimiento y un control que está en el marco de las 4 fases generales de una gestión de riesgos, y como un núcleo central la parte de comunicación, porque hacen énfasis en que yo no hago nada si yo solito me siento a gestionar los riesgos como líder del proyecto y no los comunico a los realmente involucrados en los riesgos y en el proyecto. Entonces, con esas fases que les acabo de mencionar y que aquí están descritas, establezco un proceso que me lleva a gestionar los riesgos. Y hasta ahí, todo en teoría, cómo funciona. Pero en la parte de adquisición de software, que es un tema que hoy en día, pues como mencionaba Jess, está bastante interesante en el mundo, porque todos compramos por internet, y sobre todo que ya sabemos que las organizaciones no se dedican particularmente a fortalecer sus equipos de desarrollo interno, sino que entienden que la externalización de algunos procesos, entre esos el desarrollo de software, pues está bastante de moda, y es una estrategia que les permite reducir costos, que les permite tener una calidad adecuada de su producto. Entonces, en cuanto a la adquisición de software, también hay indicios de que la gestión de riesgos debe mejorar de alguna manera muchas cosas, y una de esas cosas es la relación con el cliente. Yo siempre pongo el ejemplo de qué relación tenemos con el cliente. Normalmente aquí no me voy a meter en problemas porque sé que están los dos actores, tanto empresas como proveedores, quienes compran y quienes proveen, pero normalmente terminamos en problemas. Uno de los ejemplos que nos decía ayer hace un momento, lo que no está escrito no se va a cumplir, y cuando llega la hora de defendernos, nos defendemos cada uno por su lado. Pero esa es más o menos la relación que tenemos con un cliente. Cuando ya tenemos problemas, entonces ya no somos tan amigos, el cliente ya no tiene tanto la razón como partía el proyecto. Entonces existen grandes modelos nuevamente de mejora de procesos e iniciativas que permiten establecer buenas prácticas, dentro de eso es la gestión de riesgos, para poder mejorar la relación con el cliente desde el inicio, el establecimiento de un contrato, hasta la finalización, incluso hasta el mantenimiento que se requiere. Una de esas que abarca desde el punto de vista del cliente todos esos procesos es el CMMI de adquisición, como nos lo mencionaba antes. El CMMI de adquisición pues tiene la misma estructura, comparte unas áreas propias de esa constelación de adquisición que están enfocadas a una parte inicial a lo que nos contaba desde el principio, y estas áreas de proceso buscan enfocarse al establecimiento del contrato hasta la finalización del contrato, y en esa parte es la propuesta que nosotros traemos o que hemos realizado en esa parte. Yo sé que les es muy familiar este gráfico, pero en el desarrollo de software, pues en la adquisición pasa muy parecido, porque igual están implicados los mismos actores. Y desde el punto de vista del cliente, cuando nosotros mismos nos ponemos desde el punto de vista del cliente y cuando somos clientes, nos volvemos iguales, no sabemos lo que queremos, entramos con los mismos problemas y finalmente el proyecto termina igual. Entonces, ¿qué pasa con la adquisición? Con la adquisición también se tienen ciertos problemas, también existen indicadores, como nos mostraba Jess hace un momento, en donde los proyectos fracasan realmente por una mala gestión, por inadecuadas prácticas de gestión. Y la gestión de riesgos realmente puede ser una iniciativa que solucione algunos o parte de esos problemas. Entonces, esa iniciativa está enfocada en que esas áreas de proceso que muestra el CMMI de adquisición están relacionadas. Algunas están enfocadas a gestionar la parte técnica de la solución, a planificar también la adquisición, a planificar y controlar el proyecto, y obviamente teniendo en cuenta eso, es hacer una buena gestión de esos riesgos. Entonces la propuesta está enfocada en que
esa relación que existe en esas áreas de proceso y en las demás áreas de proceso que cubren la adquisición se tengan en cuenta para identificar los riesgos del proyecto, se tengan en cuenta para monitorizar el proyecto y se tengan en cuenta para involucrar a las personas que sean necesarias para que el proyecto esté controlado de alguna manera desde el principio. Entonces hemos cogido esas áreas de proceso y establecido un ciclo de vida que se comparte para los procesos de adquisición de software y hemos creado una clasificación. Esa clasificación contempla el ciclo de vida de una adquisición, la parte de desarrollo de una adquisición y algunas restricciones que se deben tener en cuenta, dentro de las cuales está y calza perfectamente la propuesta que acaba de hacer. Esa identificación de riesgos la hacemos a partir de una taxonomía muy validada y muy conocida que tiene el SEI, pero que está enfocada en la parte de desarrollo. Y es que a través del diseño de un cuestionario de preguntas enfocadas a los riesgos que se han catalogado porque comparten con la adquisición ciertos aspectos y además porque a partir de un análisis y una revisión de la literatura encontramos cuáles eran los riesgos por los cuales los proyectos de adquisición de software fracasaban. Entonces diseñamos un conjunto de preguntas que se pueden clasificar por etapas en el momento o en el proceso en el que esté el proyecto de adquisición de software. Es decir, si yo estoy estableciendo un contrato, escojo la parte de contratación, solamente la tercera cajita. Y a partir de esa cajita yo tengo un conjunto de preguntas. Y ese conjunto de preguntas, al identificarlas, puedo saber en qué punto o cómo puedo definir esos riesgos. Y a partir de esos riesgos, entonces hacer todo el ciclo de identificación, análisis, planificación y seguimiento de todos los riesgos. Esa es la propuesta. La hemos aplicado en un proyecto, no en una organización, en un proyecto de adquisición de software y se encontraron cosas muy interesantes. La primera, lo más interesante, era que a medida que íbamos haciendo las preguntas, que habíamos seleccionado algunas de estas cajitas de la taxonomía, de la clasificación, la líder del proyecto comenzó a decirnos, no, eso no me lo ponga como riesgo porque no lo he hecho, pero ahora sé que lo tengo que hacer. Entonces, no es un riesgo porque yo lo voy a hacer, pero está siendo un riesgo en ese momento. Entonces, cuando entramos en ese conflicto de que ella reconocía que le hacía falta muchas cosas y que no lo quería identificar como riesgo, obviamente porque sus indicadores iban a estar mal, entonces nos dimos a la tarea de primero darle la oportunidad de que leyera todo, de que se diera cuenta qué era lo que le hacía falta y a partir de ahí identificamos los riesgos. Cuando hicimos ese ejercicio, efectivamente el proyecto, que era adquirir un sistema para gestionar ISO 9000 en una institución, entonces ella se dio cuenta que efectivamente a sus usuarios, o sea, a su propia organización, no le había pedido el levantamiento de requisitos y nos quedamos únicamente con esa parte, en el levantamiento de requisitos, porque los que estaban pidiendo el software adquirirlo no sabían lo que querían y efectivamente el software, la compra se detuvo bastante porque en la definición de requisitos les iba a permitir saber a quiénes le iban a pedir el software, a qué proveedores le iban a pedir. Cuando ya le pidieron, ya tuvieron eso claro, se llamó a los proveedores y ella tomó como base los proveedores que ya tenía desde antes de hacer este ejercicio. Y la primera recomendación, o una de las recomendaciones que ella podía leer en la taxonomía era que llamara a esos proveedores, le pidiera, según los requisitos que había establecido, le pidiera el producto y pidiera recomendaciones de dónde tenían implementado, dónde tenían vendido ese producto. Ella eso nunca lo había hecho. Tenía esos proveedores y llamó a las referencias y el 50% de los proveedores, de las referencias de esos proveedores, le dijeron que no comprara el sistema que le estaban vendiendo sus proveedores. Es decir, que tuvo que hacer una nueva parte de licitación para que le llegaran proveedores nuevos y comprar el software y hacer una demostración diferente. Entonces sí que se identificaron bastantes riesgos y que a pesar de que ella mejoró el proceso, porque no mejoró solamente su proceso de gestión de riesgos, mejoró todo el proceso de adquisición y se establecieron nuevos aspectos de mejores para establecer sus procesos de adquisición en la organización. Mejoró eso y además mejoró obviamente la relación con las personas que tenían la empresa.
porque ella estaba comprando lo que le pedían sin pensar en lo que estaba comprando. Entonces, estadísticamente pues se ven algunos aspectos de mejora. Esta fue la guía del procedimiento que utilizamos. Obviamente fue una sesión, un proceso de sesiones, de reuniones en donde entendieran la taxonomía, pudieran leerla, analizarla, identificar esos riesgos y hacerle un seguimiento durante el proyecto. Luego hicimos como una evaluación en donde ellos nos decían qué tal satisfechos habían estado respecto al proceso que se había seguido. Tuvimos en cuenta algunos aspectos que nos dijeron, por ejemplo, la taxonomía estaba totalmente en manual y una parte era que les quedaba muy difícil estar leyendo las preguntas así, seleccionarlas. Entonces hicimos un pequeño prototipo de la taxonomía en Excel también y obtuvimos algunas gráficas y algunos resultados que les fue fácil analizar posteriormente, en donde se ubicaban los riesgos y bueno, la típica matriz de colores de riesgos que les permitía tomar algunas decisiones. Inicialmente las decisiones que en este caso se tomaron fue establecer todo lo que era riesgo, establecerlo como un proceso de mejora o como una actividad de mejora en la organización. Y finalmente el proyecto terminó ahí, pero tuvimos llamados de otras empresas enfocadas ya al desarrollo de software que están buscando que la parte de gestión de riesgos se implemente en la organización y se implemente a partir de un modelo matemático. Es decir, las organizaciones sí que están teniendo en cuenta la gestión de riesgos porque se han dado cuenta de la importancia de que se puede tomar como una estrategia para el éxito de un proyecto, pero necesitan otro tipo de herramientas, no solamente herramientas que les permitan identificar los riesgos, sino seguir todo el proceso, y que para la toma de decisiones, pues obviamente un modelo matemático sería lo ideal para poderlo implementar. Entonces estamos en ese estudio, pero para implementar un modelo matemático pues necesitamos de esos datos históricos que levanta una organización antes de convertirse en un modelo matemático, y estamos tratando de hacer el prototipo también para la taxonomía que ya existe en el desarrollo de software, es decir, establecer que no sea manual, que sea un prototipo en donde podamos implementarlo, experimentarlo y posteriormente ofrecer un modelo matemático con esta empresa que está buscando esa solución. Esa es la propuesta. Si tienen alguna pregunta.